Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos a los devocionales de la Iglesia Bautista El Tunal. En este viernes vamos a continuar con nuestro estudio acerca del gran jefe y de las autoridades que ha delegado para nuestra vida. Ya vimos 4 de ellas, hablamos acerca de Dios, de los magistrados, de los pastores, de los jefes y los clientes, y vamos a continuar en esta mañana con las últimas 2 que nos hacen falta. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a glorificarle con nuestra vida y la relación con las autoridades. Señor, gracias te damos por esta semana que concluye, Señor, y te pedimos que nos ayudes a glorificarte cada vez que aprendemos más de tu palabra. Oramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Recuerda que estábamos trabajando con una hoja de tamaño carta que hemos plegado en 6 partes. Ahora vamos a trabajar en el pliegue número 5 y continuamos ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar padres, marido, para las damas, y para los hombres, esposa. Yo anoto los 3, pero como ejemplo. Entonces, si son hijos, todos los que seamos hijos, padres, las mujeres escriben marido y nosotros escribimos esposa. ¿Qué cita vamos a anotar allí? Vamos a anotar Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice así. Perdón, tomo un poquito. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La relación aquí es sencilla. A las casadas se les pide sujetarse al marido, estar sujetas en obediencia como al Señor, como conviene en el Señor. A los hombres se les pide amar. Ahora ustedes dirán, pero es que en el amor no necesariamente hay obediencia. Si revisas 1 Corintios capítulo 13, verás que el amor no juzga, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y esto lleva como ejemplo que amar es más difícil que obedecer. Entonces, el amor tiene cierta obediencia, cierto compartir allí, que hace que para los maridos sea de mayor responsabilidad amar a las mujeres y no ser ásperos con ella. En otros pasajes, cuando los revisemos después, veremos que cuando la persona tiene autoridad, se le pide no ser áspero ni abusar de la autoridad con las demás personas. Al hombre no se le pide solamente no abusar de la autoridad, sino que se le pide amar a la esposa. Alguien decía que aquí se pide lo más difícil. Lo más difícil para las mujeres puede ser estar sujetas a un hombre, sobre todo porque los hombres somos inestables, somos un poco cansones, somos difíciles, pero al hombre se le pide amar a las mujeres porque para nosotros amar es más difícil. Entonces, para que lo tengamos presentes, y a los hijos obedeced a vuestros padres en todo. Esto es difícil porque no pone tanta limitación. Recuerden, todo es una palabra sin sinónimo, todo abarca todo. Entonces es eso. Ahora, siempre está la aclaración, como conviene al Señor, porque esto agrada al Señor, y pues en otro pasaje que estaba mencionando, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el siguiente veremos cuándo no obedecer a la autoridad. En este momento, cuando ya veamos el 6.º punto. En el 6.º punto estamos nosotros. Si se fijan, aquí en el primero está Dios. Luego siguen los magistrados. Luego sigue el pastor y autoridades espirituales. Luego sigue el jefe y el cliente. Luego sigue los padres, la esposa, el esposo. Y por último nosotros. Ahora, esto no significa que nosotros seamos autoridad de nosotros mismos. No, aquí vamos a notar la verdad más importante de esta mañana. Filipenses 2:3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debajo de nuestro nombre vamos a escribir todos. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ver a todos los demás como si todos los demás fueran nuestro jefe, nuestro pastor, nuestro magistrado. No como Dios, porque Dios es el que delega la responsabilidad, pero sí debemos verlos a todos como superiores a nosotros mismos. Es decir, que cuando una persona nos cierra en la calle y vamos manejando, es como si nuestro jefe nos hubiera cerrado. Si usted, su jefe lo cierra o su cliente lo cierra, usted no le van a decir, o el pastor lo cierra,
Ustedes no le van a decir una mala palabra y decirle, no, córrase. No va a pasar. Si ustedes, alguien los ofende, si alguien se les atraviesa, si alguien los trata mal, si alguien los empuja en transporte público, y si esa persona cuando ustedes la voltean a mirar es su jefe, es el pastor, ustedes no van a reaccionar igual, porque los vemos como superiores a nosotros mismos. Y la Biblia nos manda a que veamos a todos los demás como superiores a nosotros mismos. El gran jefe es Dios. Dios ha establecido autoridades en toda nuestra vida, sin importar nuestro papel en este mundo, vamos a tener que rendir cuentas. E incluso nos pide que estemos dispuestos a rendirle cuentas a todos, porque todos son superiores a nosotros mismos. Así los tenemos que ver, no con una falsa humildad, no buscando contienda, buscando que nos alaben, sino que debemos verlos como autoridades puestas por Dios a todas las personas que nos rodean. Imagínense que ustedes van en la calle, se encuentran a su jefe y su jefe les dice, pásame el celular. Bueno, tal vez sea difícil, pero incluso la persona que nos intenta atracar es superior a nosotros mismos. Uy, claro, por eso Cristo nos dice que cuando alguien nos quiera tomar algo, se lo demos. Si alguien te pide, dale. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo alguien que es superior a nosotros mismos. Si alguien quiere tomar de nosotros algo, se lo damos. Si incluso le damos más, la capa. Si alguien nos pide que vayamos una milla, pues vamos con el 2. Es esta forma de tratar a la gente la cual muestra a Cristo. Cuando vemos el Sermón del Monte, y los invito a verlo, con la mentalidad de que todos son superiores a nosotros mismos, es fácil entender cómo Cristo puede sugerir que hagamos cosas que iban totalmente en contra de la cultura de esa época y de nuestra cultura en la actualidad. Lo que ocurre es que nuestro mundo, nuestro día a día, busca que nosotros nos sintamos como superiores a los demás, cuando la realidad bíblica es diferente. La realidad es que veamos a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Ahora, nosotros no podemos decir que obedecemos a Dios si no cumplimos esto. Esta cadena de autoridad, ¿sí? Esta cadena de mando, tiene que ser obedecida por completa. Yo no puedo decir que obedezco a Dios si no obedezco a mis padres. Yo no puedo decir que obedezco a Dios si no me someto a las autoridades civiles. Yo no puedo decir que obedezco a Dios si no me someto al pastor. Estaría mintiendo. Estaría mintiendo totalmente. Ahora, ¿cuándo no obedecer a una autoridad? Recuerde, la autoridad es puesta por Dios. Nosotros no obedecemos a la autoridad cuando la autoridad no obedece a Dios directamente, no se somete a Dios. Ahora, claro, hay cosas que los magistrados harán que no nos agraden, pero tenemos que evaluar si realmente esas cosas van en contra de Dios. Si no van en contra de Dios y son solamente cosas que no nos agradan, pues simplemente tenemos que obedecerlas. Lo mismo ocurre con los pastores o los líderes espirituales. Si lo que el pastor o el líder espiritual dice va en contra de la palabra de Dios, ahí sí estamos llamados a no obedecerlo. Pero si es algo que simplemente a mí no me agrada, como por ejemplo, no es que el pastor me pida que llegue temprano, como se le ocurre. Eso es una norma, puede que no esté en la Biblia como tal, bueno, aunque sí, decentemente y en orden, pero es una norma que no va en contra de Dios, lo que significa que tenemos que obedecerlo. Así no nos guste. Ay, que mi mamá me pide que tienda la cama. En la Biblia en ningún lado dice que debo tender mi cama, no importa, yo obedezco. ¿Listo? Ay, que mi jefe me pide que haga ciertas cosas. Obedecemos como si fuera Dios. Ahora, hay ciertas cosas que podemos no obedecer porque Dios nos da salidas legales para hacerlo. Como por ejemplo, la autoridad nos impide hacer algún servicio, pero existen las tutelas. Puedo yo ir a hacer una tutela y pedir mi servicio porque es está dentro del marco de la legalidad. Ay, que mi jefe cometió algún acto que me parece inadecuado, puedo hacer eso, puedo simplemente poner la queja en la empresa o renunciar, porque también Dios pues nos permite, dentro del marco de la legalidad, es legal renunciar, no ocurre nada malo en renunciar. Que no me gusta mi país, que estoy muy inconforme con las autoridades, que voy a rebelarme. Si no van en contra de Dios y si no hay persecución, incluso Dios puede usar esta situación de que nos sintamos mal como un llamado a salir, a irnos a otro lugar, a otra nación, como ocurrió con el pueblo judío, a llevar el evangelio. Entonces, si no estás conforme con tu país, si ves que no puede cambiar, si ves que esto es listo, ora al Señor y pídele que te abra puertas para irte a otro lugar donde puedas llevar el evangelio.
La solución en muchas situaciones de dificultad territorial en la Biblia siempre fue salir. Ahora, busca la solución correcta. Pablo usó los medios legales para buscar soluciones y el Señor lo guió para usar estos medios para llevar el Evangelio. Pero también puedes desplazarte, salir del país, ir a otro lugar y predicar el Evangelio, porque recuerda que nuestro propósito no es nuestro bienestar, es la obediencia al Señor. Ahora, que la obediencia al Señor nos traiga bienestar, aleluya. Pero nuestro enfoque es la obediencia al Señor. Ahora, antes que todo esto, vamos a dar la vuelta del pastel a la hojita, vamos a escribir por atrás. Hay que recordar que para nosotros poder entender la autoridad del Señor, hay que atender a un mandato. Y este es el mandato que nosotros debemos llevar a todo lugar. Vamos a escribir detrás, bien grandote, vamos a escribir Hechos 17, 30 y 31. Perdón mi letra, está horrible. Pero aquí, porque este es el mandato principal que nos permite tener obediencia. ¿Listo? ¿Cuál es el mandato? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado a los muertos. El varón que Dios levantó a los muertos es Cristo. Ahora Dios, que es la autoridad suprema sobre todos, manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Si tú no te has arrepentido, recuerda que antes de pensar en la obediencia, tienes que pensar que hay un mandato que Dios ha puesto y es arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? Arrepentirte del mal, de tus pecados y comprender que un día Dios va a juzgar a todo hombre, a todas las naciones. Y los va a juzgar por medio de aquel que resucitó de los muertos. ¿Por qué los va a juzgar por medio de él? Porque esta persona, Cristo, vino al mundo en obediencia al Señor para que nosotros podamos obedecer al Señor y a todas las autoridades, pero primero que todo, para que nosotros podamos ser salvos. ¿De qué? De la condenación eterna, de este juicio. Como verás, Dios va a juzgar todo lo que hemos hecho. Juzgará lo bueno y lo malo. El problema es que lo bueno no puede ser observado si hay maldad en ti. Entonces, Él manda a que te arrepientas de esta maldad, que creas en Cristo. Te invito a ver los videos, voy a poner en la descripción de este video un video que explica mucho mejor, mucho más detallado cómo funciona el tema de la justicia de Dios y por qué Dios da este mandato. No porque Él sea malo, sino porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si tú ya eres un hijo de Dios, recuerda que la obediencia no es opcional. La mayoría o todos los pasajes que vimos son mandatos no opcionales. Son mandatos no... Obedece al pastor a menos que... Obedece a la autoridad a menos que no. No busquemos condiciones para la obediencia. ¿La obediencia se da o no se da? ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos justificar por qué no estamos obedeciendo. Cuando el camino natural es de obediencia neto, es obedecer. Dejemos de buscar excusas para no obedecer y sometámonos tanto a las autoridades civiles, como a nuestros jefes, como a nuestros clientes, como a nuestros pastores, como a nuestros padres, como a nuestros esposos, nuestras esposas, como a los demás, viéndolos a todos como superiores a nosotros mismos. Oramos. Señor Dios Padre Eterno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, por tus bendiciones. Señor, te pedimos que seas tú ayudándonos en este día, Señor, que todo lo que hagamos te glorifique y oramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bye.